Hola a todos, mi nombre es Elton Enrique Aguilera Hernández con número de cuenta 2020-1011 parte 050. Les hablaré un poco sobre lo que es la interpretación de los tratados. Tocaré puntos muy importantes como por ejemplo la interpretación de los tratados, sujetos que interponen un tratado y del último punto del cual les hablaré de las reglas de la interpretación de los tratados según la Convención de Viena. Bien, empezaré con el punto número 1, el cual es la definición de la interpretación de los tratados. Ahora bien, nosotros nos preguntaremos para qué es necesaria la interpretación de los tratados. Pues la interpretación es necesaria si los términos y las cláusulas empleadas en un negocio jurídico o en una norma de los tratados no son claros y tiene por objeto determinar el verdadero sentido y el alcance de tales términos. Es decir, que su importancia es crucial en caso de diferencias internacionales, cuya solución dependa de la aplicación de un acuerdo, lo cual exigirá interpretar sus cláusulas. Es decir, que la interpretación de los tratados se lleva a cabo continuamente por la doctrina científica y la aplicación del derecho internacional, ya sea por los tribunales internos o internacionales, tomando en cuenta que el mayor impulso a la fijación de las reglas de la interpretación lo dio la jurisprudencia de tribunales internos o internacionales, sobre todo el Tribunal Permanente de Justicia Internacional o Tribunal Internacional de Justicia, que fueron los que facilitaron la codificación realizada en Viena. Bien, ahora les hablaré sobre el punto número 2, el cual es los sujetos que pueden interpretar un tratado. Bien, los sujetos que pueden interpretar un tratado son los siguientes. Como punto número 1 tenemos a los estados partes en el tratado. Como número 2 tenemos a los órganos de supervivencia o control del tratado. Y como número 3 tenemos los tribunales internacionales. Ojo, pero para entenderlos mejor hay que desglosar cada uno de ellos. Y en primer lugar tenemos a los estados partes en el tratado. Bueno, este se da más que todo con los estados que han firmado y ratificado el tratado. Es decir, que son ellos los que tienen el derecho de interpretarlo. Esto influye en los estados que se han adherido posteriormente al tratado. Como número 2 tenemos a los órganos de supervisión y control del tratado. Bueno, es cuando algunos tratados establecen órganos específicos encargados de supervisar e implementar el que estos órganos tienen la autoridad para interpretar el tratado en el contexto de su mandato. Y como número 3 tenemos a los tratados internacionales, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, que tienen la competencia de interpretar un tratado en casos de los que se les presenta una disputa relacionada con la interpretación del tratado. Bueno, según todo esto mencionado anteriormente, es importante tener en cuenta que la interpretación de un tratado se basa en las reglas establecidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Ahora bien, del último punto del cual les hablaré y que no es el menos importante, es de las reglas de interpretación de los tratados. Bueno, como primer punto tenemos a la regla general de interpretación. Como número 2 tenemos a los medios complementarios de interpretación. Como número 3 tenemos a las reglas específicas para la interpretación de los tratados auténticos en varias lenguas. Y como punto número 4 tenemos a otras reglas de interpretación no recogidas en la Convención de Viena. Al igual que lo anterior, para entenderla mejor hay que desglosar cada una de ellas. Y en primer lugar tenemos la regla general de interpretación, que esta nos dice que cualquier interpretación de las disposiciones de un tratado deben realizarse conforme a la regla general de interpretación, codificada en el artículo 31 de la Convención de Viena, según la cual un tratado deberá de interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y el fin. Bueno, esta regla de interpretación contiene 3 principios que deben de conjugarse entre la tarea interpretadora, y estos son: como número 1 tenemos el principio de buena fe. Este principio básico en el derecho internacional y en el particular derecho del tratado está recogido en el artículo 2, párrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración de Principios Inherentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre Estados preparada por las Naciones Unidas. Como número 2 tenemos el principio de primicia del texto. Este nos menciona que el texto constituye la expresión más acabada de la voluntad de las partes y que para averiguarlo se aplicará el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos. Es decir, que la regla de sentido claro significa que no está permitido interpretar aquello que no se necesite.
Y el tercer principio es el principio que requiere tener en cuenta el objeto y el fin del tratado para su interpretación. Según Rauter, el objeto y el fin de un tratado son los elementos esenciales que han sido tenidos en cuenta por la voluntad de las partes. Es decir, que en la aplicación de esta regla general de interpretación formada por los tres principios anteriormente señalados, el intérprete debe tener en cuenta también que las normas pertinentes del derecho internacional aplicable a las relaciones entre las partes, dado que el tratado no es un elemento aislado sino una plaza integrante del sistema normativo del derecho internacional. La segunda regla de interpretación de los tratados es la de los medios complementarios de interpretación. Bueno, que esta nos expresa que aunque la interpretación deba basarse ante todo en el texto del tratado, puede ser necesario a título complementario, es decir, a acudir medios de interpretación, tales como los tratados preparatorios y las circunstancias en las que el tratado ha sido concluido. Bien, según la finalidad del artículo 32 de la Convención, esta cita los siguientes medios complementarios. Como número 1 tenemos los trabajos preparatorios, que permiten en muchos casos determinar con aproximación la intención de las partes de un tratado. Y como número 2 tenemos las circunstancias de celebración de un tratado, que esta nos dice que mediante la inclusión de estas circunstancias, la conferencia consagró la posibilidad de efectuar una interpretación histórica del tratado. Como tercer punto tenemos las reglas específicas para la interpretación de los tratados autenticados en varias lenguas. Esta nos dice que es sumamente frecuente que los tratados estén redactados y autenticados en varias lenguas. En este caso, conforme al artículo 33 de la Convención, el texto hará igualmente fe en cada idioma. Debe presumirse que fue intención de las partes el escoger términos sinónimos en cada una de las lenguas. Sin embargo, la versión del tratado en idioma distinto a aquel que se haya sido autenticado solo será considerado como auténtica si el tratado así lo dispone o las partes así lo convinieren. De las últimas reglas de las cuales les hablaré son de las reglas de interpretación que no han sido recogidas por la Convención. Bien, según el Tribunal Internacional de Justicia, la aplicación de esta máxima no puede hacerse sin tener en cuenta la letra y el espíritu de la cláusula interpretada. Como número 1 tenemos la interpretación restrictiva y como número 2 tenemos la interpretación a la luz del sistema jurídico en vigor en el momento de la interpretación. Bueno, esta ha sido mi participación, espero le haya servido de mucho. Muchas gracias.